Muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red, en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y en general todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar en La Frívola de hoy? Pues mira, hoy vamos con el tema que creo que es indiscutible de la actualidad de esta semana, que es esa fotografía histórica de Annie Leibovitz que les ha hecho al rey Felipe y a la reina Leticia para la colección del Banco de España. ¿La que ha costado 137.000 euritos? Esa, exactamente. Un presupuesto con el que claramente, si lo tuvieras para las fotos de Tinder, ligabas y lo petabas, aunque fueras como Pablo Motos, pero bueno. En fin, el retrato en cuestión está compuesto por dos fotografías que en realidad están pensadas para ser una sola pieza y que miden cada una ni más ni menos que 2 metros con 23 centímetros por 1 metro con 70. Se realizaron el 7 de febrero de este año, pero no habían salido a la luz hasta ahora para una exposición del Banco de España titulada La tiranía de Cronos sobre el paso del tiempo. Imagino que eso conecta con el reloj, por ejemplo, que aparece en el fondo, las canas explícitas tanto de él, de Felipe, como de ella, de Leticia, y que las haya realizado este año, coincidiendo con que se cumple una década desde que Felipe asumió la corona y 2 desde que se casaron. Y bueno, las fotos, como decíamos, pues las ha realizado Annie Leibovitz, que es probablemente la fotógrafa viva más famosa que hay ahora mismo. El rey y la reina la conocen desde 2013 porque le dieron el Príncipe de Asturias. Que te fotografíe Leibovitz no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa, claramente tiene ahí una intención de trascender históricamente a través del arte y la cultura popular, la cultura pop muy explícita. Porque Leibovitz, que fue la compañera de vida de Susan Sontag, por cierto, como detalle, es una figura así como que tiene un punto muy progresista, muy moderno, ¿no? Ha documentado desde conflictos bélicos hasta celebrities. Ha sido fotógrafa de Rolling Stone, de Vogue, de Vanity Fair. Ha retratado figuras políticas como muy diversas, desde Hillary Clinton u Obama a George Bush, hasta Gorbachev, a Zelensky, a Isabel II, por cierto, que estos días también es una cosa que se ha recordado mucho, a personalidades de la música y el cine como Rosalía o Miley Cyrus. Es autora también, por ejemplo, de la famosísima foto de John Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono. Sacó a Demi Moore desnuda y embarazada de 7 meses, que creo que lo hemos visto hace poco en pantalla. Aquí tenemos ahora mismo a Kylie Jenner, que justo después de su transición, pues también la fotografió ella. Vamos, que si eres alguien, en las lógicas hegemónicas de lo que es ser alguien, te tiene que fotografiar Annie Leibovitz. A mí me parece que va un poco por ahí, en este caso también de los reyes. Y también como que tienen ese ánimo de modernidad, ¿no? Porque que te fotografíe la misma tía que fotografió el culo de Bruce Springsteen para Born in the USA, pues algo dice. Y además es que para la colección esta de retratos reales no oficiales del Banco de España, que es tradición que data desde finales del siglo XVIII, nunca antes se habían hecho fotos. Es la primera. Antes los reyes se retrataban en óleos todos. Pero qué bueno que por fin tenemos una familia real tan moderna y modernizada. Moderna y modernizada y feminista, pero tampoco del todo desapegada de la tradición. Y mira, es que he estado dando muchas vueltas hoy a qué hablar, porque no se haya dicho ya, ¿no? Porque es verdad que se ha dicho casi todo. Se ha hablado, por ejemplo, del origen real de las joyas de Leticia, del vestido y el chal históricos que son de Balenciaga, de quién era la dueña de esta ropa, de que no se parece en nada a las fotografías oficiales del matrimonio que se habían hecho antes, pues un poco de todo ya. Y como lo acabo de tirar el monte al final, pues bueno, me he quedado con una conspiranoia particular, soy aquí como Iker Jiménez, o al menos lo que yo veo y percibo en la imagen, y si no estáis de acuerdo, pues ya sabéis, nos lo comentáis en el chat, quienes nos veis por YouTube y luego os leo. Pero la cosa es que a mí me parece que hay en las fotos un claro componente de binarismo de género hiper remarcado, muy claro, algo que no necesariamente tendría por qué ser la intención de Leibovitz como tal apuntalar, ¿no? Más bien creo que ella, que es estadounidense, para realizar la fotografía, al parecer pues está apoyando muchísimo la iconografía y el arte de los retratos reales españoles. Se ha resaltado mucho, por ejemplo, que se había inspirado en las Meninas de Velázquez y se habría inspirado también probablemente para dar esa continuidad de la tradición monárquica histórica de sangre, ¿no? En un retrato que en su día se realizó para el Banco de España a Juan Carlos y Sofía. ¿Ese cómo era? Ese era un retrato a óleo y lápiz sobre lienzo que realizó Carmen Lafón en 1987, que también tiene forma de díptico y está compuesto por 2 cuadros, lo mismo que en el caso del de Felipe y Leticia. Y en el de Lafón ambos aparecen sentados en sillas. Juan Carlos está como a la izquierda, como Felipe, y Sofía está a la derecha, como Leticia, ¿no? Y el cuadro de Juan Carlos es muy, muy, muy oscuro. Casi da la sensación de ser una imagen de color negro. Y él aparece vestido de uniforme militar, también delante de la mesa,
con un documento enrollado entre las manos, como si anduviese haciendo pues cosas importantes de rey. Y el de Sofía, por el contrario, es tremendamente luminoso, casi blanco, parece un poco incluso fantasmal, con ella enfundada en un vestido tipo vaporoso blanco también, con las sombras en lila, azul y dorado, el pelo muy rubio, el rostro también como muy blanco. Y está sentada frente a una amplísima cristalera, ¿no? Como si estuviera en un entorno y un momento puramente ociosos, ella no está haciendo cosas importantes. El contraste es bastante evidente y me parece que manifiesta muy bien esos estereotipos de género que en la institución heterosexual y por supuestísimo en la aristocracia, no digamos ya en la monarquía, alcanzan su expresión definitiva. Lo masculino es oscuro, racional, está ocupado, no tiene tiempo que perder en cuestiones de la belleza o el ocio, está centrado en resolver los asuntos importantes propios del ámbito de la política y de lo público, ¿no? Y lo femenino, por su parte, es blanco, puro, inocente, luminoso, inmaculado. Existe para ser visto, para ser bello, de forma pues pasiva, sentada frente a la actividad de lo masculino. Esa tradición patriarcal de las mujeres impías y bellas que iluminan al final del día a sus esposos exhaustos cuando llegan por fin a casa después de todo el día ganando dinero o salvando el país. Exactamente, no lo podías haber definido mejor. Y a mí, pues el díptico de Felipe y Leticia me da un poco esa misma sensación, porque la lógica iconográfica de esa dualidad, oscuridad-claridad, se reproduce en las fotos de Leibovitz. Felipe está también en la parte izquierda de la estancia, vestido de militar, de señor que hace pues cosas importantes para la política, para su país y para el mundo, y está como sumido en las sombras de la habitación, apoyado en la mesa, con el pie mirando como en dirección contraria hacia donde está su esposa y la mirada clavada en algún lugar indeterminado del horizonte, como proyectando pues horizontes de acción, de trabajo, como si estuviese pensando en el futuro del país y tuviese pues eso, medio pie ya colocado para salir corriendo hacia alguna parte llegado el momento. Sobre el encuadre, que está llamativamente torcido, estos días también se ha comentado mucho, sobre todo porque mucha gente parece que no lo termina de entender y que no le termina de gustar. A mí, y esto es completamente una elucubración, que nadie me tome demasiado en serio, pero la sensación que me dan las líneas así torcidas es de muchísima angulosidad. Se forman un montón de ángulos con el perímetro de la imagen, los marcos de la puerta, los marcos de los espejos, las propias piernas del rey, también la rodilla así flexionada. Y la angulosidad yo la relaciono mucho con la hipermasculinidad canónica que conceptualizamos en nuestra sociedad. En plan, de los hombres, que son muy hombres, ¿no? Pues se espera que tengan, por ejemplo, la mandíbula muy angulosa, el rostro muy anguloso en general, como símbolo de carácter fuerte. Esto se llama masculinización facial. De hecho, cuando una mujer tiene rasgos muy angulosos o se considera que no es atractiva o incluso se busca insultarla con transfobia, diciendo que en realidad es un hombre, como hicieron los fachas con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Efectivamente, eso pasa un montón de veces. De las mujeres, de hecho, lo que se espera es que tengan rasgos pues suaves, redonditos, aniñados, como que se lean así como más dulces, ¿no? Más dulcificados. Y a mí todo este tema de los ángulos me trae mucho a la cabeza algo que no tiene nada que ver, pero bueno, es un libro de finales del siglo XIX de un escritor inglés, Edwin Abbott, que se titulaba Planilandia y era una sátira de las jerarquías de la época victoriana, y en él el autor imaginaba cómo era un mundo en dos dimensiones y los habitantes ahí eran pues figuras geométricas planas, ¿no? Y en función de qué figura eran tenían una categoría en la escala social u otra. Las mujeres no tenían derechos y eran representadas por líneas rectas, es decir, no tenían ángulos porque eran más simples y emocionales que los hombres, y los hombres se vinculaban, por el contrario, con la racionalidad. Luego, la clase obrera, por ejemplo, eran triángulos isósceles que tenían ángulos muy marcados y se suponía que eran como muy brutos. Se relacionaban los ángulos puntiagudos con la agresividad. Y así luego, cuantos más ángulos iban teniendo, pues, y eran polígonos regulares, claro, porque los irregulares ya era otra movida, pero los ángulos eran menos picudos, esa figura estaba más arriba en la escala social, como una especie de masculinidad suavizada, pues de los señores así más intelectuales. Vamos, que es todo un tema esto de las líneas aparentemente desencuadradas o torcidas. Yo creo que sí. No soy experta en historia del arte, ni nada que se le parezca, pero a mí como mundana ciudadana es la sensación que me despierta un poco cuando veo las imágenes de esa hipermasculinidad punzante un poco. Pero bueno, retomando lo que estábamos diciendo sobre el binarismo de género y contrastes y tal en general, es que además la imagen de Leticia de nuevo es un poco todo lo contrario a esta. Como Sofía, Leticia es la que está a la derecha, delante de la ventana por la que entra toda la luz de la habitación, en una zona de la estancia mucho menos recargada. Apenas hay, por ejemplo, líneas que se entrecrucen con otras haciendo picos. Es verdad que la línea de la ventana no es exactamente paralela al límite de la foto y
yo creo que las dos fotos sí que tienen como un puntito así, un poco neogótico a lo Poor Things moderno, que es curioso, pero la foto en sí de Leticia diría que es bastante más limpia en términos de angulosidad que la sensación que da la de Felipe. Y bueno, ella además tiene la mirada completamente fijada en el espectador o espectadora, como si fuese el elemento cohesionador que conecta esas cosas importantes de lo macro en las que tiene puesta la mirada Felipe, ¿no? Esos grandes conceptos de la política y el país y el mundo, con la ciudadanía, con el pueblo que les observa. Ella es como el puente emocional, la intimidad, la emoción y la mirada humanizada. Pero al mismo tiempo, respecto a él, Leticia parece que está casi como flotando, ¿no? Como si fuera una musa efervescente y da la sensación un poco casi de fantasma también. Es una mezcla curiosa esta, pero bueno, con ese vestido tan voluminoso de Balenciaga no se le ven los pies, por ejemplo, sobre el suelo, va flotando, el chal es casi como si estuviese envuelta en una nube onírica y mientras la mirada al pueblo es lo que la ancla, ¿no? Pero la gestualidad del cuerpo parece que la tiene así como flotando. El rollo este que quieren trasladar ahora de que es una monarquía feminista, que ya lo hemos contado en alguna ocasión, no sé si lo recordáis, a mí no me parece baladí en toda esta movida. De ella se ha dicho mucho que parecía una actriz de Hollywood. También se ha dicho eso y es muy interesante, creo, porque va un poco en la misma línea de lo que intentaba deciros. Mientras que él representa la autoridad político-militar, ella representa la autoridad de la belleza como ajena a lo político, sin galardones ni nada que la identifique. Aunque dicen que se hicieron pruebas de fotos en las que sí llevaba puesta una tiara, una diadema, que le confería ese estatus que al final sí que es político, ¿no? Aunque de una manera distinta al uniforme militar, pero la tiara de reina. Pero bueno, la realidad es que al final la foto es sin diadema y el outfit de diva hollywoodiense de los 60, pues de esas divas platónicas, inalcanzables, idealizadas por una belleza canónica que las endioseaba y tal, pues es el que es. Que por cierto, sobre lo de la tiara, sí que se ha dicho mucho que Leibovitz también intentó hacer fotos sin corona a la reina de Inglaterra, pero que la reina de Inglaterra se negó en rotundo. Y aunque la idea de aparecer sin diadema hubiese podido ser de Leibovitz, la cosa es que Leticia no se ha negado a que se las hicieran así, o sea, han salido así. Por lo tanto, a ellos debió de parecerles bien que ella pareciese desprovista de ese carácter político. Y luego, todo esto le da también como un puntito progre moderno el hecho de decidir ponerse un vestido palabra de honor que deja totalmente al descubierto los hombros, la clavícula. Es una cosa muy elegante, pero es verdad que es poco conservadora, yo creo. Y ya para ir acabando, que no se me olvide mencionar, la otra cosa que me ha llamado mucho la atención de la foto es que precisamente la silla como objeto que en el díptico de Juan Carlos y Sofía les enfrentaba, aquí se utiliza como el elemento cohesionador entre las partes de la imagen, como la media naranja, pues la naranja entera, pues la media silla, la silla entera, el puente de su amor y del puente con el universo.